En esta oportunidad estaremos aprovechando un video en el que un ministro está asegurando que por el hecho de Cristo ser creador, entonces eso lo convierte en el mismo Padre según su doctrina unicitaria. Escuchemos el fragmento. Es Dios según Génesis 1:1, que es lo que hacemos con Juan capítulo 1 versículo 3. Cuando la palabra del Señor dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos creadores realmente hay? ¿Es Jehová el creador o es Jesucristo el creador? ¿O es que realmente Jesucristo es Jehová mismo manifestado en carne? Es uno de los argumentos del unicitarismo que utiliza para, según ellos, demostrar que Jesús es el mismo Padre manifestado en carne o en modo de hombre. Veamos por qué Cristo es el creador sin ser el mismo Padre. Desde el primer momento en la creación tenemos al Padre utilizando la expresión, lo que llamó el salmista el aliento de su boca, o lo que llama aquí la escritura la palabra. Mire que aparece la frase en la creación: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en cada cosa que el creador iba haciendo, iba expresando con su palabra, iba ordenando para que estas cosas acontecieran. Siempre que el Señor, el creador, hizo las cosas, se encuentra la palabra dijo Dios, al punto mismo de que cuando llegó el momento de la creación del hombre, en el Taná hebreo traducido al español, dice: la palabra de Elohim creó al hombre. Eso deja claro entonces que la palabra fue el instrumento con el cual el creador hizo la creación. No quiere decir que esa palabra sea el mismo Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, no dice que Dios es palabra. Palabra es la expresión, es lo que llamó el salmista el aliento de su boca, hablando del creador sobre la creación, cómo él la hizo con el aliento de su boca. Miremos cómo el apóstol San Pedro nos dice lo siguiente: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea que la palabra de Dios, el verbo, recordemos que la palabra verbo es exactamente la misma palabra eso quiere decir la palabra verbo, palabra. Esa palabra fue la que usó el creador para hacer la creación. ¿Y qué pasó con esa palabra? Miren lo que anuncia el creador en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada todo aquello para lo cual yo la envié. Aquí el Padre está anunciando que esa misma palabra o verbo, como lo querramos llamar, o como lo leamos en la Biblia según la versión que usemos, esa misma palabra fue la que el Eterno anunció que la enviaría. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Qué está diciendo? Que Él la iba a enviar. Entonces, por eso la palabra es la que se hace carne, según lo deja claro el apóstol San Juan en el Evangelio que escribe, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Por eso Cristo dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre. No dijo soy el Padre que vine al mundo, sino salí del Padre. ¿Por qué dice salir? Porque Él es la misma palabra con la que el Creador hizo la creación, la misma que anunció el Eterno aquí, que acabamos de leer en Isaías 55, 10 y 11, que el Padre enviaría la palabra. Él dice que salí del Padre y he venido al mundo. Ahora, si lo seguimos mirando al mismo Cristo, Él le dice al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo acabamos de leer que dijo: salí del Padre. Y aquí le dice al enemigo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si seguimos leyendo al mismo Cristo, lo que nos sigue diciendo en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y leímos antes
que Él dijo que no solo de comida literal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Cristo es ese verbo, es esa palabra de Dios que el Padre envió y se hizo carne. Por eso Él dice que ese es el alimento que Él le daría al mundo, su cuerpo, su carne, porque Él es el verbo de Dios hecho carne. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que Él está diciéndonos que Él es totalmente el verbo, la palabra que descendió del cielo, que se hizo carne y que Él le iba a entregar esa carne, ese cuerpo, en sacrificio por la humanidad, para alimentar al mundo con esta fe preciosa en el Hijo de Dios. Estamos encontrando en la Escritura que Cristo es esa palabra. Ya en San Juan, que es uno de los versículos que cita este ministro unicitario en su video, él cita a Juan capítulo 1 versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero miremos cómo una Biblia hebraica nos ayuda a entender esto. Dice en la Kadosh israelita: todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y estamos hablando de Juan capítulo 1 versículo 3, exactamente el mismo texto que este pastor lee, pero solo que él lo lee en la Reina Valera tradicional. Yo lo leo en la Kadosh israelita y dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Note que aparece la palabra por medio de Él. Entonces Cristo es el medio, el instrumento por el medio del cual el Creador hizo todas las cosas. ¿Por qué el medio? Porque Él es el verbo, es la palabra con la cual el Padre hizo la creación. Es el verbo, es la palabra hecha carne. Entonces Cristo no está diciéndonos que Él es el Padre por el hecho de ser el Creador. No, es que Él es el instrumento con el que el Padre hizo la creación. Es lo que la Biblia claramente nos dice. Pero si leemos también lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que Cristo fue el instrumento por medio del cual el Creador hizo todo. Entonces aquí nos está dejando claro que Cristo es el medio, o sea, el instrumento con el cual el Eterno hizo todas las cosas. Porque Dios todo lo hizo a través de la palabra, usando la palabra. Inclusive, como leímos ahora, el mismo hombre fue hecho por la palabra, según el Taná hebreo nos dice ahí en el libro de Génesis. La palabra del Eterno hizo al hombre. O sea, nosotros también somos hechos por la palabra. No es una prueba para decir que Cristo es el mismo Padre por el hecho de que sea el Creador. Él es el Creador porque es el medio con el cual el Padre hizo la creación. Pero eso no dice o no quiere decir que sea el Padre, porque Dios no es verbo, Dios es espíritu. Por eso la Biblia dice que el verbo era con Dios. Es por eso Cristo dice: salí del Padre y he venido al mundo. Y el Padre dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Cristo es la palabra del Eterno que salió de la boca del Eterno para hacerse carne, como lo dice San Juan 1:14, que ya lo leímos. Entonces el apóstol aquí nos está dejando las cosas bien claras, y es que todo fue hecho por medio de Él. O sea que Él es el medio, es el instrumento. Entonces, no crea usted que porque Cristo es el Creador, que todo fue hecho por medio de Él, es porque Él es el mismo Padre. No, Él es el instrumento con el cual el Padre hizo la creación. Ahora, ¿por qué este texto dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas? Pero también dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque precisamente el Eterno hizo todo con su palabra. Y muy interesante también aclarar este punto de por qué aquí dice el apóstol: todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy importante aclarar esto, porque entonces alguien puede decir aquí que porque todo fue hecho por medio de Cristo y para Él, entonces es porque Él es el Padre. No, es porque el Padre le entregó todo en las manos al Hijo. Miremos lo que dice la Escritura, Colosenses 1:13, dice: el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que por eso todo fue por medio de Él y para Él.
¿Por qué? Porque el Padre lo puso a señorear. Por eso le entregó toda potestad en los cielos y en la tierra. No cabe duda que Cristo no es el Padre por el hecho de ser el instrumento del Creador para hacer la creación. Entonces, con esto queda claro que ese argumento de este pastor unicitario modalista y de todos los que piensan como él, queda claro que Cristo, por el hecho de que todas las cosas hayan sido creadas por medio de él, no quiere decir con eso que él sea el mismo Padre. Quiero agradecerles por haber visto este video, invitarles a compartir, a dar ese like y a seguir esta página. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga.